Imagina, si puedes, un tiempo lejano, en el que los reinos se levantaban y caían al ritmo de las batallas y de las decisiones de sus reyes. Ahora, cierra los ojos y visualiza una tierra sagrada, el reino de Judá, donde la fe era el cimiento de todo lo que era bueno y justo. Era una tierra que siempre había confiado en su Dios, incluso en los momentos más oscuros. Y sobre este reino, gobernaba un rey llamado Josafat. Josafat no era solo un líder común, era un hombre de profunda devoción e integridad. Desde el comienzo de su reinado, había tomado una decisión: seguir los caminos de Dios, el Señor de sus antepasados. Bajo su gobierno, Judá prosperó. La gente vivía en paz, y la justicia fluía como un río por toda la nación. Pero, como en todas las historias, el tiempo de paz no dura para siempre. Y así, en un fatídico día, llegó una terrible noticia al palacio de Josafat. Espías y mensajeros traían rumores alarmantes: una gran alianza de ejércitos enemigos se había formado. Los amonitas, moabitas y los pueblos del monte Seir se habían unido con un solo objetivo: destruir Judá y tomar sus tierras. Era una alianza poderosa, una fuerza que superaba en número y en furia a cualquier ejército que Josafat pudiera reunir. El reino de Judá estaba en gran peligro. El corazón de Josafat, un hombre fuerte y valiente, fue tomado por una profunda inquietud. Sabía que, por sí solo, Judá no podría resistir esta amenaza. Pero también sabía que había una fuerza mayor que cualquier ejército, una fuerza que él y su pueblo podían invocar: la ayuda del Dios Todopoderoso. Y fue así como, en medio del temor que se extendía por el reino, comenzó a nacer una esperanza silenciosa. Josafat sabía que el camino hacia la salvación no estaba en las armas o en la fuerza física, sino en la fe y la confianza en Dios. Una nueva jornada estaba a punto de comenzar, una jornada de fe que llevaría al pueblo de Judá a uno de los mayores milagros de su historia. Josafat, al recibir las devastadoras noticias sobre la alianza enemiga, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que cualquier decisión equivocada podría llevar a la destrucción de su reino. Pero, en lugar de sucumbir al miedo, Josafat tomó una decisión que sorprendió a todos a su alrededor: no ordenó que el ejército se preparara para la guerra, ni que se fortificaran las murallas de Jerusalén. En lugar de eso, convocó a todo el pueblo de Judá para un ayuno. De todas las partes del reino, las personas comenzaron a reunirse en Jerusalén. Hombres, mujeres, niños, todos se dirigieron al templo del Señor, en obediencia al llamado de su rey. La atmósfera era de profunda reverencia y expectativa. El miedo aún estaba presente, pero había algo más fuerte en el aire: una fe colectiva, una confianza de que, al buscar al Señor de todo corazón, Él escucharía y respondería. Josafat se puso de pie delante de la asamblea. Sus vestiduras reales ondeaban al viento, pero en ese momento no parecía un rey delante de su pueblo. Parecía un siervo, humilde y desesperado, vuelto enteramente hacia Dios. Alzó las manos al cielo y comenzó a orar con una voz firme, pero cargada de emoción. «Oh Señor, Dios de nuestros padres», clamó, «¿no eres tu Dios en los cielos? Tú gobiernas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos hay fuerza y poder, y nadie puede resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, quien expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Y ellos la han habitado y en ella construyeron un santuario en tu nombre, diciendo: si alguna calamidad nos sobreviene, espada de juicio, peste o hambre, nos pondremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos escucharás y nos salvarás». El pueblo, de rodillas, acompañaba cada palabra con sus corazones unidos en oración. Josafat continuó, su voz cargada de una mezcla de súplica y confianza: «Ahora, aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, cuyas tierras tú no permitiste que Israel invadiera cuando venía de Egipto, y ellos se desviaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos están retribuyendo, viniendo para expulsarnos de la posesión que nos diste como herencia. Oh nuestro Dios, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza para enfrentar a este ejército inmenso que nos está atacando. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se vuelven hacia ti». El silencio que siguió fue profundo.
No había el sonido de armas siendo afiladas, ni gritos de mando, solo el sonido del viento entre los árboles y las respiraciones contenidas de un pueblo que esperaba la respuesta de Dios. Josafat había hecho lo único que sabía que podía traer esperanza, había puesto toda la confianza del reino en manos del Dios Todopoderoso. Ahora, solo quedaba esperar y confiar en que el Señor respondería. El silencio que reinaba sobre la congregación fue repentinamente interrumpido por un movimiento inesperado. En medio del pueblo, un hombre se levantó. Era Jaasiel, un levita, descendiente de Asaf, conocido por su conexión espiritual con el Señor. Los ojos de todos se volvieron hacia él, mientras el Espíritu del Señor descendía sobre él con poder. Jaasiel alzó su voz, y las palabras que salieron de su boca no eran suyas propias, sino un mensaje directo de Dios para todo el pueblo de Judá. Escuchen, todos ustedes, pueblo de Judá y habitantes de Jerusalén. Escucha, oh rey Josafat. Así dice el Señor a ustedes, no tengan miedo ni se desanimen por causa de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Un murmullo de sorpresa y alivio recorrió la multitud. Jaasiel continuó, con los ojos fijos en el rey, mañana, desciendan contra ellos. Estarán subiendo por la ladera de Cis, y los encontrarán al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Ustedes no necesitarán luchar en esta batalla. Tomen sus posiciones, permanezcan firmes y vean la salvación que el Señor les dará, oh Judá y Jerusalén. No tengan miedo, no se desanimen. Salgan para enfrentarlos mañana, y el Señor estará con ustedes. Josafat, ante tal mensaje, no tuvo dudas. Inmediatamente se postró con el rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo, adorando al Señor. Hubo un momento de profunda reverencia y adoración, en el que el peso del miedo fue reemplazado por una certeza inquebrantable de la presencia y el poder de Dios entre ellos. Entonces, los levitas, de los hijos de Cout y de Coré, se levantaron y comenzaron a alabar al Señor en alta voz. Sus cantos de adoración resonaron por toda Jerusalén, llenando el ambiente con un espíritu de celebración y confianza. El pueblo de Judá, que horas antes estaba sumido en la desesperación, ahora se llenaba de una paz y alegría inexplicables. La promesa de Dios había sido clara, no tendrían que luchar. Todo lo que necesitaban hacer era confiar y obedecer. Con el corazón fortalecido por las palabras de Jaasiel, Josafat sabía que el siguiente paso sería decisivo. Ya no había tiempo para dudas o miedo. La respuesta de Dios había llegado, y ahora, su fe sería puesta a prueba como nunca antes. Amanecería un nuevo día, y con él, una batalla que no sería ganada con espadas o lanzas, sino con alabanza y confianza en la fidelidad de Dios. Al amanecer del día siguiente, mientras el sol comenzaba a iluminar las colinas alrededor, Josafat se levantó con una determinación inquebrantable. Llamó a sus comandantes y al pueblo para que se reunieran. Pero en lugar de preparar estrategias militares o distribuir armas, Josafat hizo algo que nadie esperaba. Escogió cantores, hombres de profunda fe, para que marcharan al frente del ejército. No eran guerreros robustos, ni arqueros experimentados, sino levitas y adoradores, cuyas armas eran sus voces y cuyos escudos eran sus corazones llenos de alabanza. Josafat miró a cada uno de ellos, sus ojos brillando con la convicción de que estaban a punto de presenciar un milagro. «Escúchenme, pueblo de Judá y habitantes de Jerusalén», exclamó Josafat, su voz firme resonando por las filas. «Tengan fe en el Señor, su Dios, y serán sostenidos. Tengan fe en los profetas del Señor, y tendrán éxito». Los cantores entonces comenzaron a entonar cánticos de alabanza, «Den gracias al Señor, porque su misericordia dura para siempre». A medida que cantaban, el ejército de Judá se puso en marcha, descendiendo la ladera hacia el valle donde los enemigos estaban acampados. No había clamor de guerra, solo el sonido armonioso de voces que alababan a Dios. A medida que se acercaban al campo de batalla, algo extraordinario comenzó a suceder. En el preciso momento en que los cantores comenzaron a alabar, el Señor actuó contra los ejércitos amonitas, moabitas y los del monte Seir. Una confusión inexplicable se apoderó de las tropas enemigas. Sin que el ejército de Judá levantara una sola arma, los enemigos se volvieron unos contra otros.
Los amonitas y moabitas, en un frenesí de violencia, atacaron a los del monte Seir, exterminándolos completamente. Y cuando terminaron de aniquilar a los del monte Seir, se volvieron unos contra otros, y se destruyeron. El ejército de Judá, aún cantando alabanzas, llegó a la cima de la colina, mirando hacia el valle abajo. Lo que vieron dejó a todos sin palabras, el suelo estaba cubierto de cuerpos. No había un solo enemigo en pie. Todos habían caído por sus propias manos. El milagro prometido por Dios se realizó delante de los ojos de Josafat y de todo el pueblo de Judá. No necesitaron luchar, solo confiar y alabar. Y así, en un día que podría haber sido marcado por la muerte y la destrucción, el pueblo de Dios vio el poder de la fe y la obediencia a él. Con el campo de batalla en silencio y el enemigo aniquilado, Josafat y su pueblo permanecieron quietos por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. La alabanza aún resonaba suavemente entre ellos, pero ahora estaba acompañada por una reverencia casi palpable. No era solo la victoria lo que los dejaba en silencio, era la forma en que había sido conquistada, sin que una sola espada fuera levantada. Josafat, aún impresionado, dio la orden de descender al valle. Cuando el pueblo de Judá comenzó a caminar hacia el campo de batalla, se dieron cuenta de que no solo había cuerpos caídos. También había un vasto tesoro esparcido por el suelo. Las riquezas de los ejércitos enemigos estaban allí, abandonadas: oro, plata, joyas, armas finamente trabajadas y muchos otros artículos de gran valor. Los soldados de Judá comenzaron a recoger los despojos, pero pronto se dieron cuenta de que la cantidad de riquezas era tan grande que les llevaría días recolectarlas por completo. La alegría crecía entre el pueblo mientras cargaban el oro y las joyas, dándose cuenta de que Dios no solo los había salvado, sino que también los había bendecido con abundancia. Lo que comenzó como un día de potencial desastre se había transformado en una ocasión de gran provisión y celebración. Durante 3 días enteros, el pueblo de Judá recogió los despojos del campo de batalla. Cada día, la enormidad del regalo de Dios se hacía más evidente. No era solo una victoria militar, era una demostración del favor divino y del poder de la fe en acción. Al 4.º día, cuando terminaron de recoger todo, Josafat reunió a todo el pueblo en un lugar que pasaron a llamar Valle de Beraca, que significa Valle de la Bendición. Allí, alabaron nuevamente al Señor, agradeciendo por su gran liberación y por las bendiciones inesperadas. El nombre de ese valle se perpetuaría a través de las generaciones como un testimonio de lo que Dios había hecho por su pueblo. Josafat, al mirar a la multitud reunida, sintió un profundo sentido de gratitud. Sabía que la verdadera victoria no estaba solo en la riqueza o en la destrucción de los enemigos, sino en la lección que todos habían aprendido: la batalla verdaderamente pertenece al Señor, y aquellos que confían en Él nunca serán decepcionados. Después de los días de cosecha de bendiciones en el valle de Beraca, Josafat y el pueblo de Judá comenzaron el viaje de regreso a Jerusalén. La alegría que llenaba sus corazones no podía ser contenida, sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, un milagro que se extendería por todas las naciones circundantes. Mientras marchaban, sus cánticos de alabanza y adoración resonaban por las colinas y valles, anunciando al mundo que Dios había luchado por ellos y les había dado una victoria sin igual. Cuando se acercaron a las puertas de Jerusalén, los habitantes de la ciudad salieron a su encuentro. Era una escena de pura celebración. Hombres, mujeres y niños llenaban las calles, bailando y cantando al son de instrumentos. Las trompetas sonaban alto, anunciando la llegada del ejército victorioso, que no había derramado una sola gota de sangre para alcanzar su victoria. Josafat, al frente de su pueblo, caminaba con una expresión de profunda gratitud. Sabía que esta victoria era más que una mera victoria militar, era un testimonio de la fidelidad de Dios y del poder de la oración y la adoración. Condujo al pueblo hasta el templo del Señor, donde todos se postraron en adoración, dando gracias por la gran salvación que habían experimentado. En el templo, Josafat oró nuevamente, esta vez con una voz llena de alegría y gratitud. Señor, nuestro Dios, tú eres grande y poderoso. Nos diste victoria donde no había esperanza, transformaste nuestra debilidad en fuerza y nuestro temor en alabanza. Te alabamos por tus maravillas, por tus misericordias que nunca fallan.
Que todo el pueblo sepa que tú eres nuestro Dios, nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en tiempos de angustia. El pueblo respondió con una sola voz, alabando al Señor con todo su corazón. El templo se llenó con una atmósfera de santidad y devoción, y los cánticos de gratitud no cesaron hasta el anochecer. La noticia de la victoria milagrosa de Judá se extendió rápidamente por las naciones vecinas. Reyes y pueblos que antes tenían intenciones de atacar Judá ahora temblaban de miedo al escuchar sobre el poder del Dios de Josafat. La reputación del Señor se expandió, y durante el reinado de Josafat, el reino de Judá experimentó una paz duradera, pues nadie se atrevía a desafiar a un pueblo protegido por un Dios tan poderoso. Esta victoria, celebrada con alabanzas y cánticos, se convirtió en un hito en la historia de Judá, un recordatorio eterno de que, cuando el pueblo de Dios clama a Él con fe y confianza, los milagros suceden. A medida que los años pasaron y el reinado de Josafat continuó estando marcado por paz y prosperidad, el rey nunca dejó de reflexionar sobre las lecciones que había aprendido durante ese momento crítico de su gobierno. Sabía que, así como Dios había dado la victoria a Judá sin que necesitaran luchar, también podía proteger y guiar al reino en tiempos futuros, siempre y cuando el pueblo permaneciera fiel. Josafat decidió que lo que había sucedido no podía ser olvidado, ni tratado solo como una historia para contar. Quería asegurarse de que las generaciones futuras conocieran y comprendieran el poder de la fe en Dios. Con este propósito, ordenó que los escribas registraran detalladamente todo el acontecimiento, desde la amenaza de los enemigos, pasando por la oración ferviente del pueblo, hasta la respuesta milagrosa de Dios y la victoria en el valle de Beraca. Estos registros fueron guardados en los archivos del templo y leídos regularmente delante del pueblo, especialmente en ocasiones de celebración y festivales religiosos. Así, la historia del milagro de Josafat se convirtió en una parte integral de la identidad espiritual de Judá. Además, Josafat instituyó un festival anual en conmemoración de la liberación que Dios concedió. Durante ese festival, el pueblo de Judá se reunía en el valle de Beraca, donde recordaban y celebraban la fidelidad de Dios. Cantaban los mismos cánticos de alabanza que sus antepasados habían entonado ese día de victoria, y las familias traían ofrendas de gratitud, reconociendo que todo lo que tenían era resultado de la gracia divina. Este festival no era solo una celebración de un evento pasado, era un momento de renovación espiritual, donde el pueblo reafirmaba su confianza en Dios y se comprometía a seguir sus caminos. Josafat participaba activamente en estas celebraciones, liderando al pueblo en oración y alabanza, y siempre recordando a todos que la batalla pertenece al Señor. Con el paso del tiempo, esta celebración se convirtió en una tradición arraigada en la cultura de Judá, un recordatorio constante del poder de la fe y de la necesidad de mantener a Dios en el centro de todas las cosas. Así, el milagro de Josafat no solo trajo una victoria temporal, sino que plantó las semillas de una fe duradera y de una devoción inquebrantable que continuaría moldeando el futuro de Judá por muchas generaciones. Esta dedicación de Josafat a preservar y promover la memoria de ese milagro garantizó que el pueblo de Judá no olvidara quién era realmente su defensor y proveedor. Sabía que, mientras permanecieran fieles y dependientes de Dios, Judá continuaría prosperando, incluso ante las adversidades que podrían surgir en el futuro. A medida que el festival anual del Valle de Beraca continuaba siendo celebrado, el impacto de esa gran liberación reverberaba por toda la nación de Judá. El pueblo, fortalecido por esta tradición, se volvía cada vez más unido en su fe y comprometido a seguir los mandamientos del Señor. Las historias de los milagros de Dios, transmitidas de generación en generación, servían no solo como recordatorios de su fidelidad, sino también como advertencias contra la autosuficiencia y la confianza en las propias fuerzas. Josafat, ya avanzado en años, observaba con gratitud cómo el pueblo prosperaba bajo el cuidado de Dios. Sabía que su misión como rey no era solo gobernar con justicia, sino también preparar a la próxima generación para permanecer firme en la fe. Dedicó sus últimos años al entrenamiento y orientación de su hijo, Joram, quien sería el próximo en ocupar el trono. Josafat pasó a Joram no solo el cetro del gobierno, sino también las lecciones aprendidas durante su reinado. Le recordaba constantemente que la verdadera fuerza de un rey no estaba en sus ejércitos o riquezas, sino en su dependencia de Dios. Recuerda, decía Josafat a su hijo,
que nuestra victoria más gloriosa llegó sin que necesitáramos levantar una espada. Fue el Señor quien luchó por nosotros, y mientras Él sea el centro de nuestras vidas y nuestro reino, nada podrá derrotarnos. Además, Josafat animó a Joram a continuar la tradición del festival en el valle de Beraca, para que el pueblo nunca olvidara la fuente de su protección y prosperidad. Instruyó a los sacerdotes y levitas a mantener vivo la enseñanza de las leyes de Dios y la importancia de la oración y la adoración. Josafat sabía que un pueblo bien instruido en la palabra de Dios era un pueblo fuerte y resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío con fe y coraje. Con el paso del tiempo, las historias sobre Josafat y la gran liberación en el valle de Beraca se convirtieron en leyendas que moldearon la cultura y la espiritualidad de Judá. Los niños crecían escuchando cómo Dios había confundido a los enemigos, y los adultos recordaban esos días de milagros siempre que enfrentaban dificultades en sus propias vidas. Josafat, en su lecho de muerte, estaba en paz. Sabía que había cumplido su papel como rey y siervo de Dios. Su legado no era solo un reino próspero, sino una nación profundamente enraizada en la fe y en la confianza en Dios. Cerró los ojos por última vez con la certeza de que Judá estaba preparado para el futuro, no por sus fortalezas o ejércitos, sino por su fe inquebrantable en el Señor. Y así, el reinado de Josafat se convirtió en un ejemplo perpetuo para los reyes que vendrían después de él, recordándoles que, cuando el pueblo de Dios pone su confianza en él, no hay batalla que no pueda ser ganada. Después de la muerte de Josafat, Joram asumió el trono de Judá con la pesada responsabilidad de continuar el legado de fe y justicia dejado por su padre. Los recuerdos del gran milagro en el valle de Beraca aún estaban frescos en la mente del pueblo, y la expectativa era que Joram seguiría los pasos de Josafat, gobernando con la misma devoción al Señor. En los primeros años de su reinado, Joram se esforzó por honrar las enseñanzas de su padre. Mantuvo el festival anual en el valle de Beraca, donde el pueblo continuaba celebrando y recordando la victoria milagrosa que Dios había concedido a Judá. Durante estas celebraciones, Joram lideraba al pueblo en oración y alabanza, recordando a todos que la fidelidad a Dios era la clave para la paz y la prosperidad. Sin embargo, a medida que los años pasaban, Joram comenzó a alejarse de los caminos de su padre. Influencias externas, alianzas políticas con reinos vecinos y la presión de liderar una nación cada vez más próspera comenzaron a desviarlo de la confianza plena en Dios. Joram pasó a confiar más en su propia fuerza y en estrategias humanas que en la orientación divina. Permitió que la idolatría comenzara a infiltrarse en Judá, algo que Josafat había combatido con tanta diligencia. El alejamiento de Joram de los caminos de Dios trajo consecuencias devastadoras para Judá. La paz que había sido establecida comenzó a desmoronarse, y las amenazas de guerra e invasión comenzaron a surgir nuevamente. Los profetas de Dios, que aún recordaban los días de Josafat, advirtieron a Joram que su camino lo llevaría a la ruina, pero él endureció su corazón e ignoró las advertencias. A medida que el reinado de Joram continuaba, Judá comenzó a sentir los efectos de su falta de fe. Los enemigos que antes temían al Dios de Israel comenzaron a reorganizarse y a atacar las fronteras del reino. La prosperidad que Josafat había establecido comenzó a menguar, y el pueblo, otrora unido en fe, comenzó a dividirse y a cuestionar el liderazgo de Joram. En los momentos más oscuros, cuando parecía que todo estaba perdido, el pueblo de Judá comenzó a recordar con nostalgia los días de Josafat, la gran liberación en el valle de Beraca, y la fidelidad de Dios que había sido su fortaleza. En su angustia, muchos volvieron sus corazones al Señor, clamando por misericordia y por un retorno a los días de antigua gloria. Joram, confrontado por la realidad de las consecuencias de sus decisiones, tuvo una oportunidad de arrepentimiento. Podría haberse humillado ante Dios, como su padre lo hizo, y haber restaurado la fe en Judá. Sin embargo, atrapado en su orgullo y en la confianza en sus propias fuerzas, Joram no lo hizo. Y así, su reinado terminó en tragedia, con el reino de Judá debilitado y a merced de sus enemigos. La historia de Joram sirvió como un contraste doloroso al reinado de Josafat. Donde Josafat había triunfado por la fe, Joram había caído por la falta de ella. Sin embargo, el legado de Josafat permaneció, y la historia del milagro en el valle de Beraca continuó siendo un recuerdo duradero para el pueblo de Judá.
Enseñaba que, independientemente de los fracasos humanos, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Él con sinceridad y confianza. Después de la muerte de Joram, el trono de Judá fue ocupado por reyes que, a lo largo de las generaciones, tuvieron la oportunidad de aprender de los ejemplos de sus predecesores. Algunos siguieron los caminos de Josafat, buscando la dirección de Dios y confiando en Él en todas las circunstancias. Otros, sin embargo, se dejaron llevar por el orgullo y las alianzas humanas, desviándose de la senda que Dios había trazado para su pueblo. A pesar de las épocas de decadencia y apostasía, la historia del milagro en el valle de Beraca siguió siendo una fuente de inspiración y advertencia para Judá. Los profetas y sacerdotes continuaron recordando al pueblo que, cuando se alejaban de Dios, enfrentaban la ruina, pero cuando se volvían a Él con fe sincera, experimentaban su protección y provisión. Las lecciones de Josafat fueron pasadas de generación en generación, no solo como una historia de victoria, sino como un recordatorio de la necesidad de una fe constante y de un liderazgo piadoso. En los momentos de crisis, cuando Judá enfrentaba nuevos desafíos y amenazas, los líderes sabios recurrían a la historia del Valle de Beraca para renovar la confianza del pueblo en el poder de Dios. Los reyes que comprendieron el verdadero significado de la victoria de Josafat buscaron mantener viva la tradición del festival en el Valle de Beraca, donde se reunían con el pueblo para adorar a Dios y recordarle su fidelidad. Este festival continuó siendo un símbolo de la promesa de Dios de luchar por su pueblo, siempre que ellos pusieran su confianza en Él. Finalmente, la historia de Josafat y el milagro en el Valle de Beraca trascendió las fronteras de Judá. Se convirtió en un testimonio universal del poder de la fe y de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén desde tierras lejanas escuchaban sobre el Dios que había dado la victoria a su pueblo sin que ellos necesitaran luchar, y regresaban a sus hogares con una renovada fe en el Dios de Israel. Así, la historia del milagro de Josafat, preservada y celebrada a lo largo de los siglos, continuó inspirando a generaciones de creyentes, recordándoles que, cuando enfrentan batallas imposibles, pueden confiar en que la batalla pertenece al Señor y que Él siempre es fiel para luchar por aquellos que confían en Él.